emocional, bueno, y todo aquello que realmente está muy ligado. No podemos hablar de salud mental sin hablar entonces de gestión de emociones, sin hablar de bienestar emocional, sin hablar de equilibrio. La una va ligada a la otra, van de la manito. No es posible manejarlas por partes diferentes. No es posible que alguien diga, yo cuido mucho mi salud mental, pero no tiene entonces la capacidad de manejar, de conocer, de ir adelante de sus emociones. Vamos a tomar entonces como texto base en esta hora lo que escribiese el apóstol Pablo a Timoteo, lo que escribiese el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, texto muy conocido, precioso de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle que en esta mañana nos hable, en esta hora, cuando puedan entonces las que escuchan en otro momento también, que sea un mensaje especial, que podamos crecer, aprender, que podamos ser edificadas. Bendito Dios y Padre Santo, Dios de amor, de misericordia. Te damos gracias, oh Dios amado, porque tú eres bueno para con nosotros. Señor, estamos delante de ti, oh Dios, porque tú eres quien todo lo sabe, quien todo lo ve, oh Dios. Bendice a cada una de estas jóvenes, Señor, conforme a su necesidad, te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Realmente hablar de salud mental no es algo que digamos que sea de mucho tiempo, es más, abrirse ese paso, ese camino hacia el entendimiento de la salud mental, pues digamos que llevó muchos años y muchas batallas porque algunos lo catalogaban solamente como cuento, como eso es algo que usted se inventó, eso es algo que usted para no hacer las cosas, pero la salud mental es real, la salud mental existe y es tanto o más importante aún que la salud física. Hermana Diana, ¿cómo va a ser más importante? Hay personas que tienen sus cuerpos en excelentes condiciones, que no les duele absolutamente nada, pero son incapaces de disfrutar su vida, su plenitud, esa salud física de la que gozan y se sienten completamente abrumados con las circunstancias. Es decir, aunque tienen salud física, pues entonces carecen de esa salud mental, carecen de aquello que les dé una verdadera felicidad. Caso contrario, tenemos personas que entonces su salud física no es la mejor, pero usted los ve tranquilos, usted los ve estables, usted los ve de alguna forma contentos aún en medio de esa situación que están viviendo. Entonces de ahí nace esa importancia de reconocernos como seres humanos integrales. Mis chicas preciosas, nosotros no somos solamente carnita, no somos solamente físico, nosotros tenemos una parte interna que para nosotras, para cada una de ustedes, pues debe ser supremamente valiosa e importante. Nos esforzamos tantísimo, y digo nos esforzamos porque yo también lo he hecho, el esforzarme en cuidar esta carátula exterior, esta parte que mostramos, y que bueno, procure estar saludable, alimentarse bien, hacer ejercicio. Hay algunas que estamos en luchita ahí por controlar un ¿qué podría yo tener aquí detrás de esta agenda? ¿Alguien lo sabe?
¿Y cuál es la barrera para saberlo? Obviamente, pues no lo van a saber. ¿Cuál es la barrera para saber qué tiene la hermana Diana detrás de esta agenda? ¿Por qué no lo saben? La misma agenda, muy bien. El hecho de que ustedes no pueden ver más allá de esta agenda. Bueno, lo que tenía aquí es un lapicito. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque nosotros todo el tiempo estamos viendo personas y creemos que las conocemos. Es más, nosotras mismas nos miramos en el espejo y creemos que nos conocemos, pero resulta que solamente estamos dando prioridad a esto, a lo que se ve. Y desde ahí sacamos una idea, desde ahí sacamos entonces un juicio incluso sobre esa persona y sobre nosotros mismos. Ayer me decía una de mis pacientes, me decía, Diana, estuve escuchando a otras personas y me doy cuenta que realmente todos tenemos como los mismos problemas, las mismas dificultades. Y yo le decía, bueno, yo no sé si las mismas, pero lo que sí sé es que el aprender, el escucharnos, el hablar de estos temas, pues de alguna forma nos permite a nosotras mismas no quedarnos en la carátula, ni en la nuestra ni en la de los demás, no quedarnos en lo que se ve, sino que entender que detrás de esa persona, pues hay una historia, entender que detrás de esa persona hay una vida la cual nosotros no conocemos y que de alguna manera pues ha marcado lo que es. Lo mismo pasa con nosotras, muchachas. Usted no es lo que es simplemente porque así lo quiso, porque así lo decidió. Diana Zapata no es lo que es porque, ay, amaneció con ganas de serlo. No. Nosotras somos el resultado de un proceso de vida que inició incluso desde antes de nuestra gestación. ¿Cómo así? Tomando el ejemplo de nuestra hermana que está embarazadita. Ese nené que se está formando en ella, pues de alguna forma ha recibido el impacto de toda la experiencia de vida de nuestra hermana, de cosas tan simples como la alimentación. Entonces, que iba a pensar por allá nuestra hermana embarazadita a los 12, 13 años, que la forma como ella se alimentara le daría pie para tener hoy un buen estado físico para pensar en la gestación de su bebé. Todo se va juntando con todo, eso somos nosotras. Cuando decimos de alguna manera, es que no sé qué me pasa, es que no sé por qué soy así, no sé por qué me siento así, es que nadie me comprende, es que nadie me quiere, es que nadie, ta. De alguna parte tiene que haber salido esa idea, de algún lugar tiene que haber salido esa concepción y está por allá en tu historia de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos ir más allá de lo evidente, ir más allá de lo que se ve, ir más allá de lo que parece que ya está listo y pensar en nuestra salud mental. Cuando hablamos de la salud mental, que seguramente en algún momento lo habrán escuchado mencionar, ahora que nos quieren decir, venga, es que es importante, des en cuenta y que cada vez es más la publicidad, estamos hablando de nuestro bienestar en todas las áreas, emocional, psíquico, social. Nuestra salud mental afecta la manera como pensamos, es decir, dependiendo de nuestro estado emocional, pues va a ser la manera como nos expresemos, como actuemos, como nos incorporemos a la sociedad. Dice que también tiene que ver con la manera como actuamos y cómo lidiamos con nuestra vida. Entender que de esa salud mental dependerá la habilidad para manejar el estrés y la forma como nos relacionamos con otras personas. En ocasiones queremos, nos proponemos, hacemos planes, pero no nos sale. ¿Por qué? Porque aunque nuestra carátula, nuestro frente estaba perfecto, pues había algo por allá mucho más adentro que no nos permitió llevar a cabo ese plan. La salud mental se traduce como un bienestar completo. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho y es el equilibrio. La salud mental tiene que ver con equilibrio. Hablar de falta de salud mental, de carencia, de afectaciones en la salud mental, no es para que usted se imagine por ahí con una camisa de fuerza amarrada y en una esquina haciendo así. No.
No es locura, no es estar desquiciadas, no. Son esas afectaciones que llegan a nosotras en todos los momentos de la vida. Ay, hermana Diana, pues usted cómo va a decir eso, usted ya, una tipa madura, manera de decirle a uno viejo que está maduro, sirviéndole al Señor profesional. Muchachas, claro, hay cosas que me afectan, hay cosas que me duelen todo el tiempo, porque por más que haya escuchado, que haya leído, que haya dicho, pues no dejo de ser humana, no dejo de estar revestida de este velo de fragilidad y también hay ocasiones en que mi estado mental se puede alterar. ¿En qué se ve reflejado? En la inestabilidad que puedo sentir, en esas tristezas sin explicación, en esas angustias, en ese estrés que sentimos. Así que vamos a empezar por ahí, por entender que todas tenemos una salud mental y que a todas se nos puede ver afectada de diferente manera. Eso que usted le dice a su amiga, ay, pero estás aburrida por eso. No, 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 es que eso no es nada. Pues puede que para ti no sea nada, pero que para ella sea algo muy delicado, porque tu salud mental está, digamos, construida sobre una base a la de ella. ¿Cuál es la base? Todas esas experiencias vividas. Hay unas bases más firmes, unas bases un poco más endebles, dependiendo de las herramientas, de las experiencias, de los acompañamientos que hayamos tenido. La salud mental no es algo alejado del plan de Dios, no es algo que tenga que ver con un pensamiento moderno, actual y que se salga del propósito de Dios en ningún momento. Hay un texto de la palabra del Señor que yo siempre lo he dicho, para mí es la definición perfecta de salud mental, que es el que está, ya les voy a decir cuál es la cita, porque se me escapa, el que dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Seguramente ustedes lo han escuchado antes, está en Primera Tesalonicenses 5:21. Dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay una versión, la versión lenguaje actual, que dice pónganlo todo a prueba, pero quédense únicamente con lo bueno. Definitivamente, muchachas, eso es salud mental e inteligencia emocional. No dice, huye de todo lo que te suceda, no. Dice, póngalo todo a prueba. Es decir, las cosas te van a suceder, las situaciones van a venir a ti, las circunstancias van a llegar. Dice, pero quédate únicamente con lo bueno. Eso es inteligencia emocional, la capacidad de pasar por estas situaciones, pero decidir con qué me quiero quedar, decidir de qué quiero hacer parte de mi vida, decidir que quiero que se quede conmigo. Es entender que esto es una labor de todos los días. Todos los días, mis muchachas, hay que levantarse con la decisión de defenderse, de cuidarse, de protegerse a sí mismo y a quienes tenemos ahí al ladito. Cuando voy a hablar de gestión de emociones, pues entonces a mí me gusta como buscar una forma de hallar para hacer comparaciones. Y la forma más sencilla que yo he encontrado de representar las emociones es hablando de los paquetes, de las bolsas. Nosotras somos súper buenas para cargar cosas. Cuando vamos, que tenemos que hacer alguna compra o lo que sea, pues de alguna forma nos vamos llenando de paquetes, de paquetes, de paquetes. Yo les explico que más o menos así funcionan las emociones. Usted no sale de una vez de su casa generalmente llena de paquetes cuando va a hacer compras, sino que lo que lleva es como su dinerito ahí guardado en su cartera. Y en la medida que va pasando el día, usted va entregando dinero para recibir paquetes. Eso pasa con nuestras emociones. Nuestras emociones vienen con nosotros, son innatas, hacen parte de nuestra genética, de lo que somos, tiene que ver con nuestro funcionamiento cerebral, no es algo que usted se inventó, usted no se inventó ser triste, no se inventó estar feliz, no, 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 no. Eso es que se conecta por allá su pensamiento con una parte de su cerebro, le dice cómo nos sentimos, entonces vienen los sentimientos
entonces es la interpretación subjetiva de esa situación, de esa emoción, que le produce lo que está viviendo y le dice a su cerebro, oiga, estamos angustiados, muévase, tenemos mucha angustia, tenemos mucho temor o lo que sea, y ya su cerebro dice, necesitamos liberar sustancias. Y esa sustancia se riega por todo su cuerpo, generando entonces la emoción y el sentimiento. Entonces usted sale de su casa con su dinerito ahí, envuelto en su cartera, y digamos que eso es lo que usted trae por genética, lo que lleva adentro, lo que está ahí guardado. Pero resulta que usted en la interacción con las personas comienza de una u otra manera a intercambiar. Entonces, esa emoción que estaba por allá guardadita, como ese dinerito, entonces usted tuvo una discusión con alguien y usted se puede producir tristeza o enojo. Ahí ya tuvo el primer paquete. Ahí ya lo va guardando, ahí ya va cargando. Y eso va pasando durante el día. Que un examen perdido, entonces otra emoción. Que me quedé sin trabajo, otra emoción. En ocasiones por cosas sencillas, que toda la mañana organizando esta habitación, y llega mi hermano, mi hermana, yo qué sé, y mire cómo me la volvió, mamá, es que usted no escucha, vea, que mire. Todo eso hizo que tuvieras más y más paquetes. ¿Cuántas cosas has podido vivir durante tu vida para que de una vez comiences a planificarte cuáles son los tamaños de las emociones o de los paquetes que estás cargando? ¿Cuáles han estado contigo siempre? Porque es que hay paquetes tan grandes que toca llevarlos en carrito de ruedas, porque definitivamente no nos dan las manos. Y hay personitas que así tienen hoy sus emociones, como grandes paquetes. Las emociones vienen contigo, hace parte de lo que eres, hace parte del contenido que hay en ti, de lo que hace parte de tu vida, de lo que te expresas, de cómo piensas. Pero ¿cómo las has estado usando? No se puede pensar que las emociones son malas. Nosotros no sentimos ira porque nos falte oración, eso no es verdad. Somos tan humanos que sentimos ira y la Biblia dice, ahí dicen, pero no pequen. Es decir, son cosas diferentes. No sentimos tristeza porque nos falta el gozo de la salvación o porque nos falte, no sé, ayunar más. No, eso no es verdad. La sentimos es porque somos humanos, porque así nos hizo el Señor. Desde que Dios te formó, ya Él puso en ti su aliento de vida y estas emociones venían ahí. Es más, Dios mismo las experimenta, Dios mismo las tiene. Cuando la Biblia dice, ¿no dice acaso que Dios sintió tristeza en su corazón de haber hecho al hombre? ¿Eso no es una emoción? Y que también que se ha irado ante el pecado del hombre, bueno, eso también es una emoción. Eso que sentimos es la muestra del sello de Dios en nosotros, en lo que somos. ¿De dónde se producen entonces esas emociones? Pues como les decía, es de lo que vivimos y de la manera como lo interpretamos. Volviendo al ejemplo de los paquetes, no sé si alguna vez les ha tocado, seguramente sí, montarse a un bus o una buseta, a un transporte público llenas de paquetes, de esos paquetes que han comprado. Generalmente, ¿qué sucede? Pues que terminamos golpeando, ¿verdad?, a todo el mundo con esos paquetes, aunque no querramos. Lo mismo, mis hermosuras, pasa con nuestras emociones cuando no las conocemos, cuando no las gestionamos. Y es que se nos van volviendo un encarte, se nos van volviendo una carga, se nos van volviendo una angustia porque no sabemos qué hacer y terminamos cargando cada vez más paquetes, porque usted se angustia por lo que siente, pero al no resolverlo, pues entonces ese paquete crece. Se le suma otro paquete, se le suma la frustración, la angustia de no saber qué hacer ni para dónde ir. Es ahí donde tenemos que hablar de cosas que realmente siguen siendo un mito. Y lo digo porque es a lo que yo me enfrento todos los días. Cantidades de personas llegan a mi consulta, bueno, al menos a preguntarme por la consulta. Diana, que yo quisiera saber, pero no son capaces de dar el paso más allá, porque seguimos pensando que en consulta con el psicólogo,
pues es una persona que está mal, que está ya llevado, que está desquiciado, y eso no es verdad. El psicólogo es como esa persona que te ayuda al menos a identificar de qué es cada paquete. Eso es lo que hace el psicólogo. Y es súper importante que de alguna u otra forma nosotros mismos tomemos responsabilidad frente a ese proceso, el hacernos cargo de nosotras, de lo que podamos. No podemos transformar el mundo porque nosotros no podemos cambiar a los demás, pero lo que sí deberíamos ser capaz es de enfrentarnos a nosotras mismas y a nuestros temores y angustias. No, Diana, yo como estoy muy bien. A mí con la presencia del Señor se me sobra claro. En Él lo tenemos todo, pero el Señor también nos dice, venga, examínese, mírese a ver qué es lo que pasa. Además de que nos puede parecer que todo está muy bien, pero sigue diciendo mi Biblia, engañoso es el corazón, ¿verdad? Y perverso más que todas las cosas, porque hay situaciones que creemos que ya están listas y resulta que pasa y pasa el tiempo y no, ahí vuelven y aparecen. Es entender que no solamente son nuestros paquetes, que no solamente es lo que nosotros vivimos, sino que hemos terminado recibiéndole paquetes a todo el mundo y que emociones que ni siquiera hacían parte de nosotros, pues hoy en día nos están dominando, nos están angustiando y nos hacen sentir terriblemente mal porque son las personas con las que vivimos, con las que estamos, con las que compartimos y también han logrado hacernos daño. Necesitamos avanzar en este camino tan maravilloso de cuidar nuestra salud mental a través de la gestión de las emociones. ¿Qué es esa gestión de las emociones? Es decidir qué quiero hacer con todo eso que he cargado, de lo cual de pronto ni siquiera tengo conciencia, pero que ahí está, que ahí está, que ahí está. Y yo necesito saber qué hacer. Eso es gestión de emociones. Eso es inteligencia emocional, eso es salud mental. ¿Eso a mí para qué me sirve? ¿Eso para qué le sirve a estas chicas tan bellas, tan jóvenes, tan hermosas? Pues les sirve para mejorar en todos los aspectos de su vida. Les sirve para tener mejor salud física. ¿Por qué? Porque cuando descienden aspectos, por ejemplo, como el estrés, pues le estamos dando a nuestro cuerpo un respiro maravilloso. Sirve para estar más productivos en todo lo que hacemos, nos sirve para evitar ya trastornos severos como la depresión y la ansiedad. Nos sirve para tener mejores relaciones sociales, nos sirve para que haya una mejor calidad de vida. La Biblia dice que el corazón alegre es buena medicina, pero que el espíritu quebrantado seca los huesos. Además, es una muestra de espiritualidad. Quien está cerca de Dios, quien va entendiendo de alguna manera sus propias dificultades, pues logra hacerse cargo de ellas y agradar al Señor. Dígame cuántas veces no nos ha pasado que de una u otra forma hay situaciones que no queremos que nos sucedan, ¿verdad? Que no queremos que sigan siendo una realidad de nuestra vida, pero que siguen estando ahí presentes. Y terminamos como el apóstol diciendo, es que el bien que quiero no hago y lo que no quiero hacer, entonces eso es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque carecemos de esa gestión de emociones, de esa inteligencia emocional, de esa salud mental. Así que vale la pena, muchachas, apostar por nosotras, apostar por nuestro crecimiento, apostar por nuestro conocimiento. ¿Cómo hacemos para trabajarla? ¿Cómo hacemos para aprender eso de la salud mental? ¿Cómo hacemos para llevarlo? Chicas, pues necesitamos conocernos. Hermanas, que no me gusta lo que hay en mí.
Pero entonces si tú no lo haces, si tú no tomas esa decisión, ¿quién lo va a hacer? Es tu trabajo escucharte, es tu trabajo leerte de alguna manera, darte cuenta cuando algo esté sucediendo, decir, hoy para mí no es un día igual, decir, hoy no me siento igual, pero no quedarte solamente con eso, sino decir, pero ¿por qué? Y poder ir más allá de la simple pasta, de la simple carátula. Ese es un trabajo que te corresponde únicamente a ti. Tiempo de estar contigo misma para poder hacer eso. Son tantos los afanes, son tantos los roles que tenemos que cumplir. Entonces, que estudiante, trabajadora, hija, algunas de pronto mamás, que son tantas las cosas que tenemos que hacer que terminamos por dejarnos a nosotras en el último lugar. Y en este camino de la salud mental, pues conocernos a nosotras mismas será el primer punto, el más importante, el más indispensable. Y eso se puede hacer a través de la consulta. No necesariamente conmigo. Si quieren, bienvenidas a mi consulta, pero con alguien que les resulte confiable, amigable, muchachas. No hay por qué temer consultar con el psicólogo. No todos los psicólogos negaron la asistencia de Dios. No todos pensamos que estamos, no sé, mal por creer en Dios. Eso no es verdad. Hay que darse la oportunidad de conocerse a sí misma. De más, de eso, además, no solamente conocerse, sino entender cuáles son esos puntos de debilidad que pueden haber en nosotras. Eso es salud mental. Nos han querido meter en una rueda loca ahí, y es que la aceptación lo vale todo. Entonces nos dicen, acéptate, ámate como eres, quiérete, eres valiosa. Claro, todo eso es verdad. Pero entonces salud mental, amor propio, también es entender cuando algo no está bien. También es poder decir, oiga, hay algo en mí que no está bien y necesito ajustarlo, necesito guardarlo, necesito acomodarlo, necesito transformarlo de alguna manera. Eso también es salud mental. Entonces, conocernos, pero también autoevaluarnos para identificar nuestras debilidades y poder trabajar en ellas. Cuando yo ya me conozco, cuando ya me he evaluado, pues entonces viene ese plan de acción para trabajar en mí mismo y proponerme metas al respecto de lo que estoy viviendo. Es decir, no solamente es darme cuenta que tengo algo por mejorar, porque hasta ahí no habrá salud mental. Después de que me doy cuenta que hay una dificultad, pues entonces viene ese compromiso, no por nadie más. Y yo le digo a mis pacientes todo el tiempo, cuando me dicen, es que por mi hija, es que por mi esposo, es que es por mi... No, 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 no. No lo hagas por nadie más, hazlo por ti, porque tú eres realmente importante, porque tu salud te interesa. Proponte metas al respecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y empieza ese camino. Busca ayuda si corresponde, pero es proponerte para ti, no para nadie más. Cuiden sus pensamientos, eso también es salud mental, eso hace parte de cómo lo hago para conmigo. No puedo permitir que mi mente se vuelva una fábrica de pensamientos autodestructivos, no. Mire que la Biblia dice que en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay virtud en esto pensad, y no en aquello que nos destruya. Verifiquemos constantemente nuestros avances. Cuando ya tenemos metas establecidas, cuando sabemos para dónde vamos, pues entonces somos capaces de revisar qué tanto hemos avanzado al respecto. Miren todo lo que implica salud mental para con nosotros mismos. Ay, no, Diana, yo ya lo hice, ya sí estoy perfecta. Esto de todos los días. Yo a mis pacientes realmente no les doy de alta totalmente de nunca más volvernos a ver. Yo digo, cada tiempo nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando tú sientas que de pronto todo esté resuelto, pues te vas a dar cuenta que no. Porque todos los días vamos cambiando, porque todos los días vamos evolucionando. Un pequeño paréntesis para decirles que me encantaría escucharlas, aunque sea de manera, bueno, entre comillas, escrita, que lo que me quieran decir, compartir, me lo pueden mandar al chat privado si quieren, si no quiere que quede pues aquí en la conversación.
las preguntas que tengan, los comentarios